Bueno, llegamos a la clase número 12 de estas nociones básicas de literatura. Uno de los aspectos que la crítica siempre ha trabajado, al menos lo han hecho Wellet y Warren en su hermoso libro Teoría Literaria, es la relación entre la literatura y la psicología. La psicología es una disciplina nueva que nace a fines del siglo XIX y que obviamente tiene hasta la actualidad muchísima importancia a partir del descubrimiento del psicoanálisis y de los aportes, entre otros, de Sigmund Freud, de Jung y de Lacan. En cuanto a su relación con la literatura, es muy anterior. Podemos decir que la literatura ha necesitado de la psicología sin saber que se trataba de la psicología, porque como la literatura es la gran constructora de arquetipos humanos, no puede prescindir del estudio de las conductas humanas. Por eso muchos psicólogos, como Freud, como Jung o como Lacan, dedicaron parte de su vida a leer literatura porque los escritores, dramaturgos y narradores sobre todo, hicieron grandes aportes al conocimiento de esas conductas humanas. Así, por ejemplo, si pensamos en Edipo Rey, ¿no? Aquella trágica historia de Sófocles en la que un hombre mata a su padre sin saber que era su padre y se enamora de su madre sin saber que era su madre y llega incluso a tener hijos con ella. Cuando lo descubre, horrorizado, se pincha los ojos para no ver la atrocidad que ha cometido. En esta historia muy trágica y hermosa, posiblemente una de las mejores historias de la literatura griega, Freud creyó encontrar allí, en el inconsciente colectivo, el hecho de que se dan dos actitudes en el ser humano varón. En primer lugar, el parricidio, la necesidad de sacar a su padre del medio para apoderarse afectivamente de la madre. Cuando esta conducta se vuelve patológica, estamos en presencia de el famoso complejo de Edipo, nombre que toma Freud de la obra de Sófocles. Lo mismo va a suceder después cuando se estudien, entre otros, a William Shakespeare, ¿no? En Hamlet, donde vuelve a ejecutarse el complejo de Edipo en la relación amorosa, indisimulable, que tiene Hamlet con su madre, Gertrudis. Hamlet ama a Gertrudis más allá de su condición de madre. No lo indigna tanto la muerte, el asesinato de su padre en manos de Claudio, su tío, como el hecho de que después su tío Claudio se case con su madre. Esto es mucho más dañino en el alma de Hamlet que el asesinato de su padre. Nada lo indigna tanto, nada lo perturba tanto, nada lo lleva al borde de la locura como el solo hecho de pensar que su madre se case con Claudio, su tío, el hombre que va a sustituir a su padre biológico. Dostoyevsky también, Fedor Dostoyevsky, ha hecho aportes interesantes a la psicología. Es uno de los escritores más estudiados. De hecho, que la novela psicológica del siglo XIX nace con él. En 1866 se publica Crimen y Castigo,
que es un verdadero tratado sobre la culpa, los miedos, las obsesiones humanas. Y ahí aparece la conciencia como centro de estudio en la obra de Dostoyevsky. Dostoyevsky, a través del personaje de Raskolnikov, indaga en las fisuras de su personalidad, en sus dudas, en su culpa, en sus vacilaciones, que finalmente lo llevan a delatarse después de haber cometido posiblemente el crimen perfecto. Por eso tenemos que pensar que la literatura ha hecho grandes aportes a la psicología. ¿Y en qué medida nos serviría hoy la psicología para estudiar a la literatura? En ese sentido podemos dividir en dos aspectos. La psicología destinada al análisis de los personajes de una obra literaria, ya sea una obra de teatro o una novela. Pero también la psicología nos permite estudiar al escritor, al emisor, a ese sujeto que, tal vez sin que nadie se lo pida, se sienta un día a escribir una novela, a escribir una obra de teatro, a escribir un cuento, a escribir un poema. ¿Qué lleva a un escritor a escribir? ¿Por qué lo hace? Esta es una pregunta que ha contestado el propio Sigmund Freud, que sostiene que todos los seres humanos somos neuróticos, es decir, nacemos con una neurosis, que es un desacomodamiento entre lo que traemos y el mundo que heredamos. El niño sufre al nacer el trauma del nacimiento, sale de un estado de paz, que es el vientre de su madre, para aceptar el mundo. Un mundo que no siempre se le ofrece con comodidad. Un mundo que se vuelve hostil. Un mundo en el que el niño necesita constantemente contención, afecto, ternura y guía, porque no podría manejarse en el mundo un bebé humano, una bebé humana, porque somos en realidad los mamíferos más frágiles que existen. ¿Y el escritor por qué escribe? Porque es un neurótico, porque lo que hace es llevar sus neurosis a la escritura, dice Freud. Por eso también, dice Freud, todo escritor no hace más que hablar de sí mismo, aunque esté hablando de otra cosa. Freud dice que todo relato es autobiográfico, aunque esté hablando de otros personajes y ponga palabras en personas aparentemente lejanas. Podríamos pensar entonces que Hamlet es Shakespeare, que Raskolnikov es Dostoyevsky, que el personaje del túnel, Juan Pablo Castel, el hombre que mató a María Iribarne, no es más que el propio Sábato, Ernesto Sábato, metamorfoseado en aquello que inconscientemente no sabía que tenía. Siempre, dice Freud, que alguien escribe, está escribiendo su propia biografía. Por eso es interesante el estudio de aquellas obras complejas, sombrías, como la de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en la que alguna psicoanalista aseguró que en realidad en los cuentos de Poe lo que aparece una y otra vez es la necesidad de recuperar a su madre muerta cuando él tenía solamente 2 años. Podríamos pensar incluso que en el Pedro Páramo de Juan Rulfo, en ese caudillo que se deja morir, que castiga a Comala por haberle quitado al gran amor de su vida, Susana San Juan,
Hay algo de Rulfo, pero sobre todo del recuerdo que tiene Rulfo de su padre, un hacendado que fue asesinado como Pedro Páramo por un peón de la hacienda. ¿Qué significa todo esto? Que un escritor en tanto persona puede ser indagado desde el psicoanálisis para comprender mejor su obra, para entender mejor por qué escribió lo que escribió. Porque también hay que admitir que un escritor, un verdadero escritor de raza, no escribe a pedido de nadie, sino que escribe siempre para satisfacer necesidades interiores que él desconoce. Por eso, si se puede seguir el rastro de un escritor a través de su obra, se va a encontrar que hay ciertas recurrencias temáticas. ¿Por qué se vuelve una y otra vez a los mismos temas? Pensemos, por ejemplo, en la obra de Jorge Luis Borges. El propio Borges se ha hecho consciente de este hecho. Borges, sobre todo el Borges de los primeros cuentos, de los primeros poemas, es un enamorado del coraje de los compadritos de Buenos Aires, de los malevos, de esos cuchilleros que vivían en Palermo, cerca de su casa, pero a la vez muy lejos, porque él era solo un niño que los miraba a través de las verjas de su casa y los miraba con temor y admiración. Lacan dice que en general las personas buscan y escriben sobre aquello de lo que carecen, de lo que les falta. El propio Borges nos da una pista cuando dice: yo he sido siempre un niño tímido, sombrío y cobarde, miedoso, pero admiro profundamente el coraje de esos hombres que se juegan la vida sin dudar, sin pensarlo. Esos hombres capaces de morir una sola vez, dice Borges, porque los cobardes mueren muchas veces en la vida, cada vez que tienen miedo. Todo esto tiene que ver entonces con que la psicología es una disciplina muy interesante para entender el alma de los escritores. En la próxima clase vamos a intentar pensar la relación entre la literatura y la psicología, pero desde otro lugar. Vamos a pensarla desde el análisis de las obras literarias.